escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. En esta noche les quiero hablar sobre la transición del sacerdocio. Repito, en esta noche quiero que entendamos la dimensión que tenemos nosotros conforme al sacerdocio que Dios nos ha entregado. En el libro de Samuel vemos una transición de sacerdocio. Encontramos dos clases de sacerdotes, Elí y Samuel. Encontramos un sacerdocio que ya estaba expirando, que estaba ciego. Encontramos un sacerdote que se encontraba totalmente con su visión oscura, con la visión totalmente oscurecida, a Elí. Si usted me acompaña, por favor, al libro de los jueces, dos cuadras atrás, capítulo 21, versículo 25. Repito, jueces, capítulo 21, versículo 25. Y mire cómo termina el libro de los jueces. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La Biblia deja de ver que en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que le parecía. No había un rey. Y si usted puede ver, es la misma situación que hoy tenemos en Colombia. Es la misma evidencia de falta de moralidad por falta de un rey, en el cual cada uno hace lo que bien le parezca. La Biblia establece que Dios gobernaba en el cielo y el primer juez, Gedeón, fue que Dios levantó siendo un muchacho. Y el último juez, según la Biblia, fue Samuel, al cual también levantó siendo un niño. Eso nos deja ver la palabra de Dios, que Dios está buscando la nueva generación de sacerdotes que ministren al Señor, pero conforme al propósito eterno. En el libro de los jueces, acabando jueces, la Biblia nos deja ver claramente que no había rey. Por eso, sin visión, el pueblo se desenfrena. Vemos a un pueblo totalmente perdido en sus creencias porque cada uno hacía lo que quería. Esa es la conexión que trae el libro de Samuel con jueces. Dentro de ese contexto encontramos a una madre totalmente ansiosa y triste. Si usted me acompaña al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, comprendemos la dimensión de lo que era Samuel. Samuel viene de un linaje o viene de una madre que comprende o que conoce bien las cualidades o las prioridades que Dios tiene en esa tierra. Samuel viene de una madre que tenía clara su convicción en el Señor. Mire cómo dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le ha concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando se a casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo,
y mientras el sacerdote Elí estaba sentada en la silla junto a un pilar en el templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana tenía una visión clara. Ana había visto que en el pueblo de Israel faltaba un verdadero sacerdote. Ana contemplaba por medio del Espíritu que en su vientre traería a este mundo un sacerdote en específico. Ana le decía al eterno Dios que se dignara a ver la bajeza de su sierva, la tristeza por la cual ella oraba con congoja en su corazón, pero tenía algo muy claro: quería un hijo varón. Era específica en sus peticiones. Y esa es la dimensión de sacerdote que Dios quiere que tengamos oraciones específicas. La palabra establece que la oración eficaz del justo puede mucho. Ya no quiere Dios que andemos con rodeos a la hora de orar, sino que seamos concisos, precisos y exactos en lo que Dios quiere que desarrollemos en esta tierra, que busquemos su propósito, que seamos gente con convicciones claras y con determinadas oraciones, las cuales impacten el reino de los cielos. Miren cómo dice el versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová los días de su vida y no pasará sobre su cabeza navaja. Esa mujer había determinado levantar niño con cualidades específicas, no permitir que su cabeza fuera cortado, y lo iba a dedicar mientras que el niño tomaba voluntad al Señor. Ya después de que el niño creciera, ya era responsabilidad de lo que había aprendido de su madre como doctrina y como fundamento de su vida, ponerlo por práctica. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué Dios se suscitó un sacerdote diferente? Porque encontramos a un Elí que su visión estaba totalmente errada. Dice el versículo 12 del capítulo 2, correspondiente a Elí. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía, en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio de 3 dientes, todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, el sacerdote: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera, yo haré el asunto. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En otras palabras, como no tenían conocimiento de cómo debería permanecer un sacerdote, cuál era la práctica ritual de la ofrenda, de los sacrificios y de las libaciones, estos dos hombres, conocidos como Ofni y Fines, estaban totalmente enloquecidos. La Biblia deja de ver que practicaban
una inmoralidad conforme al ritual. No les importaba lo que Dios pensara. Querían poner una doctrina personal, porque la Biblia dice que estos hijos eran impíos, que no tenían conocimiento en cuanto al sacerdocio. Hacían lo que bien le parecía, lo que a ellos, que la iglesia del Señor, este sacerdocio a algunos ha acogido. Sean acá, que no están guiados por el Espíritu, que no tienen conocimiento del Señor, sino que ponen en práctica mandamientos de hombres y como doctrina fundamentos de demonios. Deja de ver la Biblia que Elí no estorbaba a sus hijos. Elí tenía conocimiento de esto, que estos sacerdotes menospreciaban la dirección que Dios había estipulado en la Torá y menospreciaban cómo Dios había determinado las ofrendas. No solamente hacían eso. Miren cómo dice el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de la casa de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos que de los principios de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, viene la sentencia de Dios. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, más ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí la Biblia deja de ver que Dios tiene bendiciones condicionales. Dios tiene bendiciones que están bajo una condición. Dios le haya prometido a nuestro sacerdote Elí que levantaría perpetuamente una generación que se sentaría a ofrendar y a manifestar sacrificios al Señor. Pero al ver que Elí no le estorbaba a sus hijos, sino que prefería el sentimiento, prefería la emoción, prefería lo emocional y sentimental por sus hijos, menospreciaba la voluntad del Eterno, porque en el tiempo de Elí, el pueblo hacía lo que bien le parecía, porque el Señor en el tiempo gobernaba de las alturas y él enviaba hombres llamados jueces. Como les dije al principio, inició con un niño o con un joven llamado Gedeón y el último juez se llamó Samuel, del que vamos a hablar. Entonces, Dios le dice a Elí, nunca jamás yo voy a hacer lo que te dije. Y vemos que Dios arremete contra la condición de Elí, porque Elí es el sacerdocio que no le estorba a los hijos de Dios. Son esos sacerdotes que todo lo ven normal, que no juzgamos las profecías, que no juzgamos la palabra que viene de parte del hombre de Dios, sino que tragamos grueso y no somos de estorbo a aquellos que Dios quiere que nosotros le estorbamos. Eso quiere decir que hay una generación de sacerdocio conforme a Elí, los cuales, por no caer mal, por no incomodar a los demás, permitimos ciertas prácticas, las cuales Dios de antemano ya determinó que están mal. Y Dios quiere cambiarnos y transicionarnos de esa dimensión. Dios quiere que pertenezcamos al linaje nuevo, al de Samuel. Mire cómo dice la Biblia, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 3, versículo 1. Y el joven ministraba a Jehová. Este joven había sido instruido por Elí. Primero,
Su madre le levantó una doctrina, lo crió, le estableció parámetros. Y cuando llega Elí, su estándar moral sube, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos ha hecho ordinarios y quiere que tengamos un nivel de vivir extraordinario, que subamos de nivel. Aquellos que hacen parte del sacerdocio conforme a Samuel suben de nivel, siempre están en crecimiento, no se acostumbran a lo básico, siempre quieren más. Tenemos hambre y sed de algo nuevo, hambre y sed de la palabra de Dios. Elí era ese sacerdote que había olvidado esos principios, porque si usted ve, Elí había hecho un aposento aparte del lugar donde estaba el Señor, pero ese lugar lo había tomado Samuel. Samuel dormía cerca del arca, cerca de la lámpara, pero la Biblia establece que Samuel ministraba al Señor, pero no lo conocía, porque a nuestro Dios, déjame decirte que no le conocemos. Estamos conociendo sus caminos eternos. Podemos ministrar al Señor, podemos celebrarle a Dios, podemos orarle a Dios, pero en realidad no le conocemos, porque Samuel estaba siendo instruido por Elí y venía al servicio, limpiaba los lugares, limpiaba la casa del Señor, pero el Señor no se le ha sido revelado delante de sus ojos. Eso representa que para que Dios se revele a nuestra vida, tenemos que estar en servicio continuo al Señor. Aun cuando no les conozcamos, en realidad quiere que lo conozcamos. Es bueno que tú y yo tengamos un tiempo de servicio, aun cuando nuestras fuerzas falten, aun cuando nuestros deseos no estén fervorosos, tenemos que ministrar al Señor. Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Samuel no conocía al Señor, pero lo ministraba. Y eso es importante, mis hermanos, porque a veces, cuando entramos en un momento de escasez, de angustia, perdemos la convicción de ministrar al Señor, porque creemos que no está cerca de nosotros. Y eso es lo que ha traído este momento de prueba para la ciudad de Cali y para Colombia. Hoy Dios nos deja ver, o nos permite por la escritura, que hay una línea muy fina entre la voluntad de Dios, la tentación del maligno, y la ira del hombre. Para poder comprender o para poder discernir cada campo, tenemos que hacer lo que hacía Samuel: ministrar al Señor, estar cercano al Señor, estar en la presencia del Señor, porque a su tiempo el mismo Dios va a revelar su eterno poder y gracia a nuestra vida. Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Si usted ve, hoy hay una escasez de alimentos, y la gente, como hay escasez de alimento, a lo que escasea tiene un buen valor. Y hoy en día, si usted ve en YouTube, en Facebook, donde usted quiera, en cualquier plataforma, se levantarán hombres y mujeres con mucha palabra, pero con poco fundamento. Y la Biblia deja de ver que esos tiempos que nos encontramos son de nuevo repetidos, porque hay palabra escaseando y hay visión poca frecuente. Por eso, para poder comprender la palabra que viene de Dios, tenemos que ser como Samuel, ministrando en la presencia del Señor, con los oídos atentos y estando cercano al Señor. Porque Elí ya estaba lejos del Señor. Elí ya había levantado un nombre, era el sacerdote del pueblo, pero no había presencia de él, del Señor, en la vida de Elí, porque Elí no estaba cerca del Señor. Por eso la palabra escaseaba y no había frecuencia de visiones para poder discernir lo que Dios está trayendo en este tiempo, porque hay muchos hombres y mujeres de Dios que están hablando cosas que no van conforme a la escritura, que no estar cerca del Señor, porque hay palabra escaseando.
Vuelvo y reitero, tal vez hay muchos ministros predicando, pero con poca palabra. Están alardeando para traer adeptos, pero no tienen fundamento espiritual. Pero Samuel, dentro de ese contexto, se levanta. Y mire cómo dice el versículo 2 del capítulo 3 de 1 Samuel. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, ya estaba retirado de la presencia del Señor, cuando de modo que Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba, mire algo específico, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, porque Dios, antes de traer un juicio, antes de traer una disciplina, debe manifestar a los corazones de sus siervos. En el libro de Levíticos dice perpetuamente: arderá la lámpara de continuo. Era va a mantener la lámpara. Decirte que en esta noche, tal vez las circunstancias, el momento difícil, el momento crucial, el momento que nos encontramos, tal como nuestra vida. Y es todo porque el maligno sutilmente se ha metido para distraernos, como distrajo a Elí, colocando la mirada en sus hijos más que en el propósito de Dios. Y te digo en esta hora, no permitas que nada apague tu lámpara. Sigamos echando aceite fresco, aceite que sea extra virgen para esa lámpara. Porque había llegado un Samuel que no iba a permitir que ninguna palabra del Señor cayera en tierra. Aquel Samuel estaba dispuesto a mantener un fuego encendido. Aun cuando su maestro ya no practicaba la verdad. Samuel le dijo, respondió de mí aquí. Y Dios nos apercibe de lo que está pasando. El problema es cuánto respondemos heme aquí. Y esa palabra heme aquí es una palabra contundente. No solamente significa heme aquí, sino que significa dispuesto estoy. Dispuesto estoy a mantener lo que otro apagó. Dispuesto estoy a predicar aunque otro no predique. Dispuesto estoy a buscar a mi Señor aunque otro no lo busque. Dispuesto estoy a vivir para Cristo aunque el mundo entero no lo busque al Señor. Heme aquí, le dice Samuel. Pero había algo especial. Dios estaba llamando a Samuel para traerle una palabra de juicio para Elí. Mire, como dice el versículo 10 del capítulo 3. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Y aquí está hablando de un pecado que no tiene perdón. Hay un pecado imperdonable. Y dentro de eso estamos viendo este pecado. Dios dice, jamás, jamás
jamás de los jamás su pecado, su iniquidad será levantada de la tierra. Y es rotundamente un grito de auxilio, porque nosotros como ministros de Dios tenemos que entender que nuestro Dios es santo, que Dios es fuego purificador, que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, pero que también que disciplina y que Dios es justo. Y aquí me deja de ver que Dios trae una sentencia y un veredicto fuerte sobre la vida de Elí, que nunca su iniquidad sería borrado de la tierra. Imagínese, el apóstol Juan dice en sus cartas que hay un pecado de muerte por el cual yo digo que no se ore. Y el que haya cometido Elí para con sus hijos, era un pecado de muerte. Y Dios envía al sacerdote Samuel a confrontar a su maestro. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando hombres y mujeres que confrontemos la mentira, el engaño, la falsedad, aún de nuestros seres queridos. Que libremos de muerte a aquellos que por su necedad y por su pecado creen que porque no ha pasado nada, la vida sigue normal, pero Dios nos está capacitando para que con un poder que tenemos en la palabra de Dios, llevemos libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El Señor le dice a Samuel, versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Fue impactante lo que Dios le dijo a Samuel, a tal punto que lo dejó totalmente enloquecido a Samuel. Lo dejó totalmente divagando sus pensamientos, a tal punto que siguió durmiendo, levantándose muy tarde en la mañana. Y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, de mí aquí. Y Elí dijo, te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel, todo sin encubrirle nada. Este hombre Elí, la esencia del Señor. Porque cuando somos sacerdotes de Dios, se nos concede un privilegio, pero también una mayor responsabilidad. A aquellos que Dios ha llamado para que sea su pueblo santo, un reino de sacerdotes, deben comprender que fuimos llamados para vivir una vida de excelencia en su presencia. Fuimos llamados para manifestar los oráculos de Dios en la tierra. Por eso debemos ser hombres y mujeres apartados del mal, separados del pecado y viviendo en el camino de la perfección. Por eso Samuel se levanta, y si usted ve la vida de Samuel, al terminar, Samuel convoca al pueblo y Samuel le dice esas palabras: si a alguien he defraudado, si a alguien, contra alguien yo he pecado, que lo digan de frente, porque a morir en paz. Y ninguno del pueblo se levantó, porque respetaban a Samuel como profeta y sacerdote del Señor. Dios nos dice en esta hora que aquellos que sean parte del sacerdocio de Samuel tienen que comprender que se nos entregó una responsabilidad muy grande y que no podemos ceder al pecado ni manchar nuestras vidas, porque somos responsables de llevar la corona del rey a todos los pueblos. Mis hermanos amados de Dios, les agradezco en esta noche. Solamente quiero escucharlos a cada uno. Quiero por favor que me digan qué les quedó. Quiero que por favor cada uno de los que están aquí levanten la voz y me digan qué les quedó de parte de Dios. Y gracias por escucharme, mis amados. Dios les bendiga. Bueno, mi hermano, si me dan el privilegio, puedo dar mi concepto, ¿les parece?